Hola, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por ver nuestro contenido. Recuerda suscribirte y darle me gusta. En noviembre conmemoramos un evento significativo para nuestro país, la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué es una revolución? ¿Sabes qué representó para México? ¿Qué sucedió en la Revolución Mexicana? ¿Quieres saber las respuestas? Entonces, acompáñame. Para comenzar, es importante saber que una revolución es un proceso por el cual las personas o el pueblo toman el poder de una forma agresiva, guiados por líderes revolucionarios. Para hablar de revolución es imprescindible que la población sea la protagonista. Generalmente los gobiernos previos a una revolución no son democráticos. Ahora sí, ¿listos? ¿Listas? Es hora de la historia. Les voy a platicar de una persona clave en este episodio de la historia de México. Francisco y Madero. Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 y fue el primero de 16 hermanos. Gustavo, Alfonso, Emilio, Raúl, Gabriel, Enrique, Julio, Evaristo, Ramón, Carlos, Benjamín, Mercedes, Rafaela y Ángeles. Sus papás se llamaban Francisco Evaristo Madero y Mercedes González Treviño. Francisco nació en una familia de clase alta que tenía propiedades en casi todo Coahuila, que era uno de los estados más extensos de México. Fue un niño muy débil y enfermizo, por lo que sus padres no le permitían salir a jugar al campo como lo hacía la mayoría de los niños de su edad. Solamente podía dar algunos paseos a caballo y el resto del tiempo era dedicado al estudio y a la lectura, ayudado siempre por profesores particulares. Sus hermanos fueron sus únicos amigos de la infancia, particularmente Gustavo, que solamente era un año menor. Cuando su salud mejoró, Francisco comenzó a asistir al colegio jesuita San Juan Nepomuceno, en Saltillo. Cuando cumplió 13 años, fue enviado a estudiar a Baltimore, en Estados Unidos. Madero aseguraba que fue en Baltimore donde aprendió que a veces solo el uso de la fuerza puede lograr un cambio. Sus compañeros de clase solían humillarlo por ser mexicano y porque no sabía hablar inglés. Y un día, harto de la situación, no tuvo más remedio que pelear con ellos. Y después de ese momento, nadie volvió a humillarlo en público. Después, sus papás decidieron que era mejor que fuera a Francia a estudiar con su hermano Gustavo. Y aquí vivieron en casa de su tío Antonio. Fue ahí donde Francisco estudió el bachillerato, completando un curso práctico en comercio. A sus 37 años, Francisco ya era un hombre de negocios exitoso, casado y con un futuro prometedor. Pero lo afligía mucho la situación del país. La Revolución Mexicana inició por razones políticas. Porfirio Díaz era el presidente, pero se había reelegido por 7ª vez. O sea, llevaba 30 años siendo el presidente de México e impedía que otras personas ocuparan el cargo. ¿Te imaginas tener a un mismo presidente por 30 años? Muchas personas estaban cansadas de las injusticias, las largas horas de trabajo sin descanso y la falta de libertad de expresión. Pero, ¿quién se atrevería a confrontar al presidente de México? Pues sí, Francisco y Madero. Él escribió el libro La sucesión presidencial en 1910 y fundó el partido antirreeleccionista. Francisco y Madero inició su campaña como candidato presidencial, pero fue acusado de incitar a la revolución y encarcelado, por lo que Porfirio Díaz ganó una vez más la presidencia. Pero no se rindió. Estando prisionero, redactó el Plan de San Luis, donde se declaraban nulas las elecciones e ilegítima la presidencia de Díaz. Y convocó al pueblo de México a tomar armas para comenzar una revolución contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. Pequeños grupos fueron los que respondieron, pues en ese entonces las comunicaciones eran muy lentas. Poco a poco se corrió la voz y se sumaron a la causa hacendados, empresarios, campesinos y obreros. Y así el movimiento se extendió por todo el país. Se unieron ancianos, mujeres y niños a la bola, como entonces se le decía a la revolución. Madero firmó un pacto con Porfirio Díaz para que renuncie y salga de México el 21 de mayo de 1911. Ponerse de acuerdo no fue fácil. Muchos movimientos surgieron después en diferentes zonas del país, luchando por la misma causa, un país con mejores condiciones para todos. Entre los dirigentes de estos movimientos e importantes personajes de nuestra historia, encontramos a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pancho Villa, Emiliano Zapata.
respetables protagonistas con una historia de vida que merece un video cada uno de ellos. Entre los logros más importantes de la revolución están: 1. La prohibición de las reelecciones de gobernadores y presidentes. 2. La obligación del Estado de proporcionar educación gratuita, laica y obligatoria para todos los niños y niñas del país. 3. La libertad de expresión. 4. El establecimiento de los derechos laborales como la jornada de 8 horas, además de días de descanso. 5. Reparto de las tierras. Y 6. Se logró que los bosques y agua y recursos del subsuelo pertenecieran a la nación. Fin de la historia. Gracias a este episodio de la historia, tú y yo podemos acceder a educación gratuita y laica. También podemos elegir a nuestros gobernantes y expresarnos con libertad y respeto. A veces pensamos que estos derechos siempre estuvieron ahí, pero no, hubo personas que dieron su libertad y su vida para lograr estas condiciones. Es por ello que conmemorar esta fecha es muy importante. Te invito a visitar el Monumento a la Revolución y su museo en el sótano, donde encontrarás una exposición permanente con la historia de México. Papi, mami, aquí en la descripción te dejo 2 propuestas de libros para que puedas leerlas y después compartir la información con los peques. Hasta pronto.